cualquier tipo de robot en MATLAB o en otro programa, ¿no? En este caso estamos utilizando MATLAB para hacer todo lo que es el control, pero también se podría utilizar varias otras alternativas, ¿no? Bueno, acá vemos en la presentación, tal vez el robot, ¿no? Que podríamos llegar a implementar, un robot diferencial bastante simple. Y bueno, existen muchos tipos de robots que se basan en lo que es un robot diferencial, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un robot con un brazo manipulador que sea del tipo diferencial, ¿no? Entonces, este tipo de robot, muy aparte del movimiento que pueda realizar con el brazo, con el actuador, puede hacer un movimiento de traslación con sus ruedas, ¿no? Entonces, analizar este modelo del robot diferencial es bastante importante, ya que básicamente podemos reconstruir otros tipos de modelos con este tipo de robot, ¿no? Así que, bueno, ya lo habíamos visto. Básicamente el tipo de movimiento que tenía y las variaciones que iba a tener respecto a la velocidad angular de cada rueda, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito. Teníamos dos variables principales, que eran la velocidad lineal de nuestro robot y la velocidad angular. Estas dos velocidades conforman en su totalidad a lo que es el movimiento que va a tener nuestro robot, ¿no? Pero a su vez estas velocidades las tenemos que hallar porque van a ser dependientes de nuestras velocidades de las ruedas, tanto izquierda como derecha, ¿no? Entonces habíamos visto la forma de deducir mediante puro gráfico, ¿no? Mediante un poquito de lógica, se puede deducir las expresiones que nos relacionan tanto la velocidad lineal como angular para hallarlas, ¿no? Respecto a los que es la velocidad de la rueda izquierda y de la rueda derecha. Bien, también veíamos que teníamos algunos parámetros de diseño, que eran, por ejemplo, la distancia entre los centros de las ruedas y el radio de las ruedas, ¿no? Que eran bastante importantes para calcular los valores que hemos mencionado. Bueno, también teníamos esta parte, que era los resultados, ¿no? De nuestra deducción, básicamente tanto de la velocidad lineal, que era v, y la velocidad angular, ¿no? Que va a tener nuestro robot, que está representada por omega, ¿no? Que ambas, si se dan cuenta, eran producto de una dependencia de la velocidad tanto de la rueda izquierda como de la derecha, ¿no? Uno es una suma y el otro es la diferencia, ¿no? Entonces ahí ya veíamos la relación que tienen tanto las velocidades lineal como angular, dependiendo de qué valores de las velocidades en las ruedas tengamos, ¿no? Bien, esto ya lo habíamos explicado. Entonces, lo que hacíamos ahora era básicamente pasarnos al modelo de un uniciclo, ¿no? Básicamente para el control de la posición, que esto era bastante sencillo de deducir, ¿no? Estamos viendo desde nuestro marco inercial y vemos que podemos hallar las velocidades tanto en X como en Y el ángulo de rotación y la velocidad angular, ¿no? Básicamente. Entonces, haciendo un poquito de análisis, podemos hallar estas expresiones, ¿no? Que tanto la velocidad en el eje X de nuestro uniciclo va a ser la velocidad lineal que va a tener este por el coseno del ángulo que va a formar con la horizontal, ¿no? Y de la misma forma el eje Y, ¿no? La velocidad en Y va a ser la velocidad lineal por el seno del ángulo que forma con la horizontal. Y bueno, básicamente podemos derivar nuestro ángulo θ, que básicamente es la posición angular que va a tener nuestro robot, y podemos conocer nuestra velocidad angular, ¿no? Si juntamos todo lo que habíamos mencionado, tanto de las velocidades lineal como angular, podemos llegar a unas expresiones, ¿no? De que nos ayudan a controlar la cinemática de nuestro robot, ¿no? Y bien, acá adicionalmente veíamos que teníamos la misma expresión, pero en este caso estamos despejando lo que es las velocidades angulares de ambas ruedas que sean dependientes de las velocidades tanto lineal como angular, ¿no? Esto se hace para poder controlar el robot, ¿no? Directamente. Habíamos modelado nuestro robot, hasta acá ya teníamos todo el modelamiento y ahora lo que se quería hacer con la cinemática inversa era
nosotros controlar a ese robot, ¿no? Es que es el objetivo de construir cualquier prototipo. Entonces, para controlar nuestro robot, necesitamos implementar lo que es la cinemática inversa, ¿no? De nuestro robot diferencial y comenzábamos deduciendo nuestras expresiones para hallar lo que es la velocidad en cada rueda, ¿no? Y estas son dependientes de la velocidad tanto lineal como angular. Y ahora podríamos hallar que estas velocidades, tanto la diferencia que va a haber entre el ángulo de nuestro robot y la diferencia que va a haber entre la posición de nuestro robot, podríamos tomarlo como errores, ¿no? Para que se entienda mucho mejor, podemos ver acá, para el caso de la distancia, tenemos nuestro robot, ¿no? Nuestro robot en un punto X cualquiera, y teníamos un punto de objetivo, ¿no? Un objetivo, y vamos a tener una diferencia en cuestión de distancia, ¿no? Entonces podíamos medir esta diferencia haciendo simplemente sacando el módulo de lo que sería el vector entre estos dos puntos, básicamente, y podríamos obtener lo que es la distancia, ¿no? Básicamente. Entonces, lo que hacíamos era hacer un poquito de trigonometría, ¿no? Y hallar esta parte de la deducción del error en la distancia. Esto no necesariamente debe ser de esta forma, por si acaso podrían considerar la distancia, la velocidad, diré, de forma constante, pero en este caso, para tener un mejor control de nuestro robot, un control mucho más óptimo, estamos poniendo como un error a la parte de la distancia, ¿no? También vemos lo que es la diferencia del ángulo respecto de la posición hasta el punto de objetivo. Entonces, esto sí es bastante importante porque esto nos va a dar la dirección a la que debemos apuntar con el robot para llegar al punto objetivo, ¿no? Entonces, nuestro error de ángulo iba a ser básicamente la resta, ¿no? Del punto que tenemos en nuestro robot, el punto actual, menos el punto que nosotros queremos ir, ¿no? Básicamente, ese iba a ser nuestro ángulo de error. Entonces, con estas dos consideraciones, podíamos hallar directamente ya un modelo implementado y directamente irnos al MATLAB y conectar, ¿no? Nuestro robot al bloque de cinemática inversa y poner cualquier tipo de controlador que queramos para que nos pueda ayudar a obtener el control de posición, ¿no? Entonces teníamos estos dos errores y bien, acá veíamos como un esquema básico de lo que es. Hola, buenas noches. Una consultita antes de que pases. ¿El anterior diferencia entre tita y phi sería un diferencial de phi? ¿O ahí está como velocidad, ¿no? Sí, bueno, Es- a ver, les voy a explicar un poquito más de esto. Pasa ya. que nosotros tenemos una diferencia de ángulo, ¿no? Esto debería ser ángulo, Ujú. pero ¿por qué acá lo está tomando como velocidad? Esto va a ser porque vamos a tener variaciones bastante pequeñas y podemos considerar esto como que fuera una diferencial. Entonces, directamente no necesitaríamos derivar como deberíamos, ¿no? Básicamente deberíamos derivar lo que es el error para tener lo que es una velocidad angular. Entonces, directamente podemos tomarlo, ya que este error, como va a ser la diferencia, representa prácticamente ya una velocidad. Es por eso que se toma este concepto. Podríamos poner una etapa más, digamos, de control, pero básicamente no afectaría en nada, porque ya en sí tenemos nuestra variación, ¿no? Es por eso que se le toma directamente, no tanto para el ángulo como para la posición, es de la misma forma. En ambos casos se puede considerar como que ya se está tomando la diferencia, ¿no? Para la distancia, en este caso, directamente simplemente el control a lo que es la velocidad, ¿no? Y para la parte del ángulo, directamente simplemente el control para lo que es la velocidad angular, ¿no? Es por eso que no se hace ninguna operación adicional, pero bueno, he visto casos en los que sí lo aplican, pero básicamente podrías ponerlo directo y no tendrías mucha diferencia, ¿no? A menos que haya variaciones demasiado grandes, ahí tal vez sí puede haber algún error en tu control. Ya, ya, está bien, gracias. Ok. Bueno, es un poquito complicado manejar ángulos, ya que eh, te forma varios errores al momento de implementar este modelo, ya sea en la parte del procesamiento, por ejemplo, en el MATLAB ustedes pueden implementarlo y podría llegar a ocurrir varios tipos de errores
ya que los ángulos tienen bastante error en lo que son las funciones trigonométricas, ¿no? Ya que tenemos un espacio de trabajo limitado, por ejemplo, puede ser de menos pi a pi o de 0 a 2 pi, ¿no? Entonces nos vemos limitados por el espacio de trabajo que tienen nuestras funciones trigonométricas. Pero también podríamos pasarnos a lo que son los cuaterniones, que son básicamente un reemplazo de lo que son los ángulos que tendríamos acá, y directamente podríamos trabajar ahí sin ningún tipo de problema en lo que son las diferencias, ¿no? Pero bueno, eso tal vez pueden investigarlo un poquito más en la bibliografía que hemos enviado. Pero básicamente acá vamos a estar trabajando con lo que son ángulos, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos solucionar los errores que nos dan al trabajar con ángulos. Bueno, acá teníamos, ¿no? Básicamente un punto de referencia X y Y. En esto habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Estamos implementando un control. Esta referencia de X y Y va a ser un punto en específico, ¿no? Tenemos un punto cualquiera en nuestro plano que va a ser el punto objetivo. Y este punto objetivo directamente, mediante una resta, podemos obtener lo que es el error, tanto en X como en Y, ¿no? Nosotros directamente estábamos trabajando con lo que son los vectores, si recuerdan, ¿no? Ahí directamente no trabajamos con dos valores, tanto en X y Y. Directamente ponemos un vector posición y trabajábamos todo en forma de vector y nos ahorrábamos mucho espacio, ¿no? Pero básicamente hallamos un error tanto en X como en Y, y este error va a pasar a lo que es ya la etapa de control, ¿no? Bueno, esta parte simplemente es como que representativa, no es lo que hemos hecho en sí, ¿no? Es como que una idea de más o menos cómo se puede hacer un control. Y bueno, básicamente teniendo el error en X y en Y, podemos pasar a lo que es el sistema de control que necesitaríamos, ¿no? Este sistema de control va a procesar los datos, tanto del error, y va a darnos lo que es la cinemática inversa, ¿no? Directamente procesa el error, va a tener un controlador, y ese controlador va a mandar lo que son las velocidades tanto de la rueda derecha como de la rueda izquierda, ¿no? Y esto directamente va al robot, ¿no? Que en este caso lo tenemos simulado, pero tranquilamente podría ser un robot real, ¿no? Y bueno, acá tenemos una retroalimentación, tanto de phi, también podríamos tener lo que es en esta parte la posición actual en X y en Y, ¿no? Si se dan cuenta, está sacando una realimentación en X y en Y. Esto se logra con odometría, ¿no? En la implementación, en la vida real, ¿no? Podríamos poner, por ejemplo, encoders en las ruedas y podríamos saber la posición de nuestro robot en cada punto, ¿no? Obviamente esto no es exacto, ya que implementar un robot diferencial tiene bastantes complicaciones, pero va a tener una aproximación bastante grande, ¿no? Entonces, dependería mucho de la arquitectura que tengamos del robot implementado y de los sensores que estemos utilizando, ¿no? Podemos poner un método más optimizado para hallar lo que es la posición, y bueno, tendríamos una mejor parte en lo que es la odometría, ¿no? Esta parte se llama odometría, por si acaso, lo que es saber la posición actual de tanto de los parámetros de lineales y angulares, ¿no? Básicamente eso es la odometría. Y bueno, básicamente teniendo nuestras posiciones, podemos hallar cualquier punto, ¿no? Podemos irnos a un punto objetivo, cualquiera, ¿no? Y acá nos habíamos quedado, ¿no? Habíamos implementado un modelo en MATLAB y teníamos pendiente resolverlo, ¿no? Porque teníamos un pequeño problema y bueno, esa parte no lo habíamos terminado. Así que directamente, para ya no perder más tiempo, vámonos al MATLAB y vamos a continuar, ¿no? A ver, les voy a compartir mi pantalla de MATLAB. Ya, ok. Estábamos, ¿no? En lo que era el Simulink de MATLAB. Ya saben, entran al MATLAB, se van directamente a la pestaña de Home y acá pueden abrir lo que es el Simulink, ¿no? Y ya, de acá directamente veíamos nuestro robot que habíamos implementado. Teníamos nuestro controlador para lo que era el punto deseado y la cinemática inversa, ¿no? Y también teníamos nuestro modelo ya eh, del robot diferencial que ya estaba implementado.
Ahora, ¿cuál era el problema que teníamos al momento de obtener el punto objetivo, ¿no? Al momento de simular, si recuerdan, teníamos un pequeño error. Esta parte se debe a que estábamos trabajando con vectores, ¿no? Esto nos da un pequeño error. ¿Por qué? Porque en esta parte directamente, si se dan cuenta, trabajamos con puro vectores. Un vector, definimos un vector, este vector entra al controlador y acá se procesa todo en forma vectorial, ¿no? Sacamos todo de forma vectorial. Entonces, el pequeño error que teníamos acá era tomar el vector eh, directamente acá con un multiplexor. Deberíamos haberlo hecho con una entrada como tal, ¿no? Como un modelo entero. Bueno, ¿a qué me refiero con esta parte, no? Tal vez creo que, a ver, vamos a simularlo. Creo que me va a dar el mismo error. Ya, sí, acá está, ¿no? Me dice que teníamos un error de dimensiones y directamente me marca nuestro bloque, nuestro subsistema de módulo, donde probablemente haya errores, ¿no? Entonces acá, bueno, no es por eso, pero básicamente es porque no estamos trabajando esta parte de forma vectorial. Entonces, para solucionar esto, directamente vamos a modificar un poquito lo que era el modelo cinemático, ¿no? Pero no vamos a cambiar en nada lo que es la parte de la lógica, simplemente vamos a modificar lo que son las salidas, ya que estas son las que nos están produciendo el error, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a eliminar estas tres salidas, ¿no? Entonces vamos a reemplazar por una salida eh, simplemente. Ya no vamos a tener tres, sino solamente una, ¿no? Bueno, no es necesario que borren todo, ¿no? En este caso, podemos ampliarlo directamente para modificar, ¿no? Lo que es la salida. Y bueno, acá está. Tenemos una salida. A esto le podemos llamar posición, básicamente, ¿no? Porque estaría comprendiendo lo que es la posición en X, en Y y el ángulo de posición, ¿no? Entonces vamos a renombrarlo. Posición. Bueno, no, no vamos a hacernos mucho lío. Directamente ahí. Y vamos a implementar ahora el multiplexor directamente dentro del bloque del modelo cinemático. Nos venimos a lo que es la librería de herramientas de Simulink, ¿no? Y vamos a implementar lo que es el multiplexor, ¿no? El MUX. Esto lo arrastramos y bueno, ya lo tendríamos en nuestro sistema. Ahora, este MUX, lo que tenemos que hacer es conectarlo, ¿no? Tenemos tres parámetros, entonces tenemos que aumentar una entrada más. Directamente dando doble clic, podemos editar las propiedades de nuestro MUX directamente. Y bueno, le podemos dar un poquito de espacio, ¿no? Para que se vea bonito. Y simplemente sería ir conectando, ¿no? Esta parte va a ser X, esta parte va a ser Y, y esta parte va a ser el ángulo teta, ¿no? Y ya tendríamos eh, nuestra posición. Y si volvemos al bloque de afuera, vamos a volver, ya. Si se dan cuenta, acá nos ha aparecido algo bastante interesante, ¿no? Que hay varias líneas que ya no tendrían sentido. Entonces simplemente las vamos a eliminar, ¿no? Y ya, directamente podemos tomar lo que es este vector posición, lo podemos descomponer ya, pero por fuera de nuestro modelo, ¿no? Fuera de nuestra simulación del robot. Y acá directamente ya podemos trabajar con lo que era nuestro modelo matemático con una sola salida de posición, ¿no? Lo mismo, aplicamos un demux y a este demux le vamos a cambiar las entradas, ¿no? Así que vamos a configurarlo para X, para y para el ángulo teta, ¿no? Que vamos a tener en esta parte. Y bueno, simplemente tendríamos que conectarlo, que no haya ningún error. Y ya, ¿no? Ahora, para el ángulo teta de posición, igual. Simplemente jalamos lo que era el valor que necesitamos, ¿no? Que básicamente es el ángulo. Y ahora, para la parte de la posición, esta parte sí, vamos a tener que usar un MUX igualmente, ¿no? Porque si se dan cuenta, acá en la posición entraba de forma en el valor de X y de Y, ¿no? Que era básicamente un punto. Entonces no nos sirve
tomar toda la posición, porque nos estaría sobrando un valor que sería teta, ¿no? Entonces podríamos tomar directamente desde acá con un MUX y ya se nos solucionaría nuestro problema, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, ponemos un MUX. Esto lo vamos a poner acá arriba. Podemos girarlo un poquito, ¿no? Eh, Aquí está. Rotar y girar, ¿no? Básicamente le vamos a dar la vuelta para que esté un poquito más ordenado, ¿no? Y de la misma forma, vamos a tomar el valor de X, el valor de Y, bueno, directamente, y esto se va a ir a nuestro punto actual, ¿no? A la posición actual de nuestro robot. Y ya, básicamente ya tendríamos nuestro modelo. Y bueno, vamos a probar qué tal, si es que ahora sí ya funciona. Y a ver, vamos a darle a simular. Bien, si se dan cuenta, ahora sí ya no me da ningún error y directamente me muestra lo que es mi simulación, ¿no? En esta parte, bueno, tal vez no se ve muy bien. En esta parte me ha abierto esta ventana que era básicamente el bloque de simulación que teníamos, ¿no? Mi visualizador que estaba en esta parte ya me lo muestra al momento de simular, ¿no? Y vemos claramente que nuestro controlador está funcionando de buena forma, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos nuestro punto objetivo, que era X en 10 y Y igual en 10, ¿no? Y estos valores eran mi punto objetivo y el robot debería moverse a ese punto, ¿no? Y si nos damos cuenta, bueno, básicamente está en 10, ¿no? 10, 10. Podemos ver un poquito con algunas herramientas y a ver, veamos, acá si le doy a un punto cualquiera del robot, me muestra que estamos en el punto X 9.4 y en el punto Y 10.11, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que nuestro control está funcionando de forma correcta, ¿no? Ya que nuestro robot ha parado en el lugar donde sí debería, ¿no? Entonces, ya podemos dar por concluido esta pequeña parte de lo que era modificar un poco el control, ¿no? Si se dan cuenta, simplemente era un error de lo que estábamos haciendo con los vectores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con vectores, ya que una incompatibilidad de tamaño de los vectores puede producirnos errores, ¿no? Grandes, como hemos visto. Y bueno, en sí no había ningún error en la lógica, simplemente era un poquito de error en MATLAB, ¿no? En la forma en que hemos implementado el controlador. Y bueno, básicamente eso. Eh, bueno, para los que recuerdan, básicamente en el controlador teníamos esta estructura, ¿no? Teníamos nuestro error de la posición y esto sacaba lo que era la velocidad, ¿no? Variable con la función módulo del vector error y esto directamente se iba a la velocidad, ¿no? Les había dicho que no era necesario derivarlo, ya que directamente, como tenemos un error, podemos tomarlo como velocidad, ¿no? Y bueno, de la misma forma tenemos el ángulo, que va a ser la rotación, que simplemente procesábamos lo que era el ángulo actual, lo que era la rotación actual, y el ángulo de la posición, ¿no? Básicamente, esto se procesaba, acá sacando el error, habíamos dicho que hemos implementado eh, una pequeña corrección, ¿no? Haciendo el producto a punto, básicamente para no tener ningún error con el ángulo, y esto ya se iba directamente a lo que era la velocidad angular, ¿no? Teniendo un control P acá. Directamente, como solo es una multiplicación, es un controlador de tipo P, pero acá podríamos implementar, ¿no? Lo que es un controlador PID, un controlador PD directamente o PI, ¿no? Lo más común es que se implemente un controlador PI, ya que el factor diferencial no afecta mucho lo que es nuestro sistema, ¿no? Pero también se lo puede aplicar. Ahora, bueno, en esta parte, ya que hemos visto cómo solucionar este pequeñito problema, podemos probar, ¿no? Que en verdad funciona y podemos, digamos, poner un punto cualquiera. Por ejemplo, a ver, podemos probar en esta parte ya puntos negativos, ¿no? Por ejemplo, menos 20 y 20, digamos. Que vaya a girar, ¿no? Nuestro robot que tenga como que un ángulo más pronunciado y ver cómo se comporta nuestro control, ¿no? Así que simplemente le damos a simular y tendríamos que irnos a la pestañita de simulación, ¿no? A nuestro graficador y vemos más o menos cómo se comporta, ¿no?
Si se dan cuenta, el punto 20 menos 20, no, digo, menos 20, 20 es acá, a lo que es la parte del extremo de nuestro visualizador, ¿no? Y vemos que correctamente llega a nuestro robot, ¿no? Básicamente podemos ver que nuestro control está funcionando de forma correcta. Ahora, podríamos variar estos parámetros, tanto de la parte de control para la distancia y para la posición angular, pero bueno, esto va a depender mucho del punto que queramos obtener, ¿no? En este caso, si es que, por ejemplo, a la ganancia de nuestra velocidad angular, de nuestro ángulo de error, le pusiéramos un valor muy pequeño, por ejemplo, 0.2, y a nuestra velocidad le ponemos un valor muy grande, por ejemplo, 3, como estaba hace un momento, ¿qué va a pasar con nuestro robot? Básicamente, al no poder girar de forma correcta, va a empezar a oscilar, ¿no? En este momento, si se dan cuenta, al tener la velocidad bastante alta, directamente está oscilando alrededor del punto objetivo, ¿no? Ya que no tiene la capacidad de girar correctamente. Y básicamente nuestra simulación no quedaría, ¿no? No se vería básicamente. Y esto depende mucho, ¿no? Como dicen, hay que probar lo que es la parte del control. Existe varias formas de tunear lo que es los factores, en este caso las constantes P, tanto del error de la distancia como eh, pues, de la posición angular, ¿no? Entonces, esto podemos tantearlo o podríamos utilizar algún método para obtener nuestras constantes, pero bueno, yo les aconsejaría que siempre la velocidad que vayan a tener, sea un valor pequeño, menor a uno, básicamente. Pues podrían probar 0.5, por ejemplo. Y lo que es la parte de movimiento angular, en esta parte sí tengan una ganancia un poco grande. Por ejemplo, podría ser 3, 5, ¿no? Tampoco que sea tan grande, simplemente un valor que pueda darle un mejor factor de giro, ¿no? A nuestro robot. Y con estos valores ya podemos ver que la simulación estaría comportándose de forma correcta, ¿no? Bueno, eso es por la parte de optimización un poco de las constantes, ¿no? Acá podemos implementar cualquier tipo de control. No necesariamente puede ser un controlador P o PID. Podemos poner cualquier tipo de controlador, pero siempre debemos tomar en cuenta esta consideración, ¿no? Que básicamente eh, el giro que va a tener el robot va a influir demasiado en cómo va a oscilar, ¿no? Y también la velocidad que va a tener este. Ok, bueno, también si se dan cuenta, acá en esta parte podríamos decir que la velocidad puede ser una constante. A ver, podríamos tomar, por ejemplo, a ver, vamos a intentar jugarnos un poquito acá. Podemos eliminar esto lo vamos a comentar. Podemos poner una constante y que esta constante sea el valor de la velocidad. Directamente ya no tomar como error a la distancia, ¿no? Podríamos tomar, por ejemplo, un valor de 0,5 como velocidad constante y que simplemente lo que vaya variando sea la posición angular, ¿no? Para que podamos ver cómo se comporta. A ver, vamos a darle a simular. Vamos a volver al bloque de arriba. Lo vamos a simular. Bien. Bueno, si se dan cuenta, en esta parte se está moviendo bastante lento. Es porque, bueno, directamente 0,5 es un valor bastante pequeño para la velocidad. Bueno, aumentar un poco más para que se pueda observar de mejor forma. Digamos 5. También se puede tomar la velocidad como constante por si acaso. Esta parte de la velocidad constante tiene pros y contras. Bueno, vamos a ver más o menos cómo varía, ¿no? Bueno, si se dan cuenta en esta parte, a ver, vamos a poner otro punto para que se pueda ver de mejor forma. Creo que no se ve este punto. Que sea menos 10 y 10, a ver. Vamos a probar con estos valores y vamos a ver cómo varía. Ya, a ver, debería llegar a este punto de acá, ¿no? Al punto menos 10, 10. Y bueno, si se dan cuenta, en esta parte se pone a oscilar, ¿no? Vemos que
a pesar de que prácticamente ya ha tocado el punto, se pone a dar vueltas, ¿no? Básicamente es porque no existe ningún tipo de control en lo que es la posición. No existe como que algo que le diga que al acercarse al punto objetivo, este robot disminuye la velocidad que tiene, ¿no? Directamente toma la velocidad como una constante y, bueno, trata de girar, ¿no? Y como nuestro valor de diferencia de ángulo va variando, entonces esto provoca que haya una oscilación en el robot, ¿no? Entonces, un método bastante efectivo de reducir este error es justamente tomar dos, dos errores, ¿no? Como estábamos tomando, y básicamente se disminuye radicalmente lo que es la oscilación de nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, se los muestro para que puedan tenerlo en consideración. Muchas veces simplemente se toma de esta forma, ¿no? Se toma la velocidad como constante y la única variable de error sería la posición angular, ¿no? Pero no es necesariamente lo más óptimo. Bien, vamos a volver a poner cómo estaba nuestro sistema y ya, básicamente ya tendríamos nuestro control, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos hacer acá, no? Si ya hemos logrado que vaya a un punto objetivo, podríamos también establecer una trayectoria para el robot, ¿no? En este caso, simplemente sería modificar un poco lo que es el punto objetivo, ¿no? Tendríamos que ver la forma de modificar este punto objetivo de tal forma que me dé los valores de una trayectoria definida, ¿no? Esto se logra, bueno, poniendo funciones ya parametrizadas en función al tiempo y que estas vayan dándonos valores tanto en X como en Y, ¿no? Así que, bueno, podemos implementar una prueba. Podemos implementar básicamente, a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un subsistema y en este subsistema podemos implementar, ¿no? Lo que es ecuaciones paramétricas para poder tener una trayectoria definida, ¿no? Y que nuestro robot la vaya siguiendo. A ver, vamos a intentar hacer algo. A ver, tenemos una salida. Vamos a tener una salida, ¿no? Que esta salida va a ser de forma vectorial. Así que, a ver, una ecuación bastante sencilla podría ser la de una circunferencia, ¿no? Si recuerdan, una circunferencia básicamente era eh, el radio, bueno, X era el radio por el coseno, ¿no? Y Y iba a ser el radio por el seno. Esas eran las ecuaciones parametrizadas. Y bueno, simplemente tendríamos que obtener lo que es el tiempo, ¿no? Para obtener el tiempo, primeramente, para implementar cualquier tipo de trayectoria, tendríamos que utilizar un clock, ¿no? Algo que nos dé nuestro tiempo de simulación. Vamos a tomar el tiempo de simulación y con este vamos a empezar a trabajar, ¿no? Para que nos pueda dar los parámetros eh, tanto de X y como de Y, ¿no? Así que simplemente tendremos un clock y acá podemos poner una constante de radio, ¿no? Y esto puede ser, por ejemplo, a ver, 5, que sea, o 10, que sea de 10. Una constante de 10, que va a ser el radio de nuestra circunferencia. Y acá simplemente tendríamos que armar con bloques lo que es nuestras ecuaciones parametrizadas, ¿no? Básicamente, entonces, bueno, lo vamos a hacer de forma rápida. Insertamos las funciones trigonométricas. Vamos a poner un seno y un coseno. Ya. A esto le vamos a poner también una ganancia para regular más o menos cómo va a ser la variación respecto al tiempo, ¿no? Vamos a poner una ganancia y va a ser de esta forma, ¿no? Bueno, por el momento vamos a mantener la ganancia de 1. Y esto básicamente tiene que multiplicarse al radio, ¿no? Entonces tenemos que poner unos bloques de multiplicación y eso ya descomponerlo y tenerlo en forma de vector, ¿no? A ver, vamos a poner productos y simplemente es unir, ¿no? A ver, los bloques, vamos a ordenar un poquito el coseno que esté arriba, de esta forma, y ya, directamente podemos multiplicarlo, y nuestras salidas, que serían, en este caso, la de arriba sería X, y la de abajo sería Y, las llevamos en forma vectorial a la salida, ¿no? Siempre vectorial.
Entonces, tendríamos que utilizar un MUX, ¿no? Y ya, conectamos nuestro MUX. Vamos a tener X y Y, ¿no? Esto va a ser X, va a ser nuestro X objetivo y este va a ser nuestra Y objetivo, ¿no? Así que podemos darle un nombrecito para que podamos ubicarnos de mejor forma, ¿no? Y ya, básicamente ya tendríamos eh, nuestra trayectoria definida en esta parte. Y simplemente tendríamos que variar los valores, ¿no? En este caso, podríamos variar lo que es eh, la constante del radio o también podríamos variar la ganancia, ¿no? En este caso, de lo que es nuestro tiempo. Esto lo podríamos subir un poquito, ¿no? Podemos ponerle 10, a ver, por ejemplo, veamos qué pasa. Y bueno, a ver, vamos a simular y veamos cómo se comporta nuestro sistema. Bueno, si se dan cuenta, bueno, quiere moverse, ¿no? Pero hay bastante oscilación. Esto se debe a que nuestro tiempo está pasando demasiado rápido y no está logrando el robot ubicarse de una forma óptima, ¿no? En lo que es nuestra trayectoria. Entonces, tendríamos que disminuir este valor de 10. Está demasiado grande, ¿no? Pongámosle 2. Veamos qué pasa. Lo simulamos y veamos cómo se comporta el robot. Bueno, en este caso ya vemos que está haciendo ahora sí una trayectoria, pero no está respetando el radio que habíamos definido, ¿no? El radio era de 10 y si se han dado cuenta estaba girando en más o menos un radio casi de 5. Entonces, hay un error acá. Igual, es que no, la distancia, al estar frenando nuestro robot, no llega al radio requerido, ¿no? Entonces, acá habría que corregir un poco, tal vez, de lo que es esta parte de la ganancia de la velocidad, ¿no? O directamente podemos bajar el radio, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Podríamos bajarle a esto, ¿no? Vamos a ponerle uno, veamos qué pasa con uno. Y lo vamos a simular. Bueno, básicamente ya está un poquito mejor, ¿no? Vemos que ya llega un poco más arriba del 5 y ya no simplemente oscila tan feo como en el otro caso, ¿no? Entonces, simplemente sería ir mejorando tal vez un poco lo que es la trayectoria que queramos que nuestro robot siga y la parte del control, ¿no? La parte del control es bastante importante, ya que esta va a representar si tenemos errores o no, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ponerle 5, a ver, veamos qué pasa si le ponemos 5. Ya. Bueno, si se dan cuenta, no lo está haciendo tan bien, ¿no? El robot. Esto se debe al control que tenemos. Podríamos modificar algunas otras cosas, tal vez para mejorar un poco la trayectoria, como generalmente se hace cuando se sigue trayectorias, es que se tenga una velocidad ya definida y que esta velocidad sea constante, ¿no? Como lo estábamos viendo en esta parte. Eh, por ejemplo, para los robots seguidores de línea, se requiere que tenga una velocidad constante, ¿no? O de preferencia que sea constante. O para robots manipuladores, como les mencionaba, ¿no? Existen varios tipos de robots donde se prioriza que estos sean constantes, ¿no? A ver, vamos a intentar ver un robot. A ver, acá. Creo que sí se puede ver. En este caso, bueno, si es que se logra observar en la imagen, podemos ver claramente lo que se tendría de un robot ya implementado, ¿no? En este caso podemos ver lo que es un brazo manipulador de la empresa KUKA, ¿no? Y este está implementado encima, en su base, con un robot móvil, básicamente que es casi de tipo diferencial, ¿no? Este robot no es del todo diferencial, ya que tiene 4 ruedas, pero es básicamente el mismo principio, ¿no? Tendríamos que modelar este robot, llevarlo al concepto de uniciclo y
de ahí partir en lo que es el modelamiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en este robot, imagínense que está en un entorno industrial, ¿no? Donde requiere que se desplace. Entonces, lo que se va a querer en este robot es que tenga una velocidad definida ya, una velocidad constante, por decirlo así. Porque si es que este robot se pone a moverse agresivamente en un entorno, ya que el punto objetivo, digamos que está demasiado lejos, es peligroso, ¿no? Entonces siempre se requiere que estos robots de tipo diferencial o de este tipo más o menos tengan velocidades ya constantes. Y bueno, es por eso que a veces un poquito afecta bastante en lo que es el seguimiento de trayectorias, ¿no? El seguimiento de trayectorias es bastante importante para lo que son este tipo de robots, ¿no? Ya que directamente tienen que trabajar el brazo manipulador con el robot en conjunto, ¿no? Ya que la posición de la herramienta final va a depender tanto de la cinemática del robot como de la cinemática que va a tener eh, nuestro robot móvil, ¿no? Entonces, bueno, acá se puede ver un poquito de lo que era el seguimiento de trayectorias. Obviamente se puede mejorar mucho este proceso. Estamos tomando en este caso puntos. Este es un método. Existen dos tipos de métodos para seguimiento de trayectorias. Uno es tomar puntos, ¿no? Que sean parametrizados con el tiempo. El otro método que podrían implementar, que tal vez es un poquito mejor, es directamente con puntos sucesivos, ¿no? Directamente quieren hacer, digamos, una circunferencia y van poniendo como que pequeños objetivos, pequeños puntos, es como si estuvieran muestreando su circunferencia y va recorriendo por todo el contorno, ¿no? Su robot. Entonces, esa es otra forma que podrían implementar su trayectoria, que igualmente es válida, ¿no? Ambos tienen sus problemas que pueden llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, en el de muestreo, dependería mucho de lo que es el muestreo en sí, de los puntos que tú le des y de la velocidad que pueda obtener el robot, ¿no? Y de la parte del tiempo va a depender mucho de lo que son las constantes. Y bueno, básicamente, si se dan cuenta, es bastante sensible a lo que es el control, ¿no? Esta parte se puede optimizar un poco más, pero bueno, creo que es una representación bastante válida por este curso, ¿no? Entonces, bueno, acá podríamos jugarnos un poquito, ¿no? Tal vez poner integradores, poner derivadores, incluso, no sé, podríamos mejorar un poco más en lo que es la cinemática inversa, ¿no? Podríamos poner algunos filtros para mejorar el movimiento, pero ya básicamente nuestro robot ya se está comportando de una forma bastante decente y podemos ver que cumple ya con ciertos objetivos, ¿no? Entonces, es así que podemos modelar un robot sea cual sea, ¿no? Básicamente, en este caso estamos tomando un robot diferencial, pero no necesariamente este debe ser diferencial, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, como el que les había mostrado, que es un robot de 4 ruedas directamente, lo modelan de la misma forma, ¿no? Modelan el robot, sacan su cinemática inversa, implementan un controlador y, bueno, pueden simularlo en algún programa como MATLAB o pueden implementarlo también, ¿no? Eso ya dependería de ustedes. Pero bueno, es bastante importante que comprendan cómo es el procesamiento detrás de todo esto, ¿no? Que básicamente es repetitivo, ¿no? Al igual, por ejemplo, cuando tienen un robot manipulador, es algo parecido, ¿no? Pero en ese caso ya tienen como que un robot mucho más grande, con variables más numerosas, ¿no? Por ejemplo, existen brazos manipuladores de 6 grados de libertad, entonces van a tener que controlar 6 variables de salida, ¿no? Entonces es un poquito complicado ya hacer la cinemática inversa eh, y tienen que conocer unos cuantos conceptos, ¿no? Lo que es el modelamiento de cinemática inversa y directa para poder comprender el movimiento como tal, ¿no? Ahora también podría decirles, ¿no? Que este modelamiento es simplemente cinemático. ¿A qué se refiere con cinemático? Que simplemente estamos estudiando lo que es la parte del movimiento como tal, ¿no? No estamos tomando en cuenta lo que son las causas dinámicas. Por ejemplo, si implementáramos este robot, habría errores en la posición final, si es que pusiéramos un punto objetivo, y no necesariamente porque nuestro controlador esté mal o porque el robot esté mal hecho, digamos,
o no estén sensando bien nuestros sensores, no necesariamente es por esas razones. Directamente podría ser porque no estamos tomando en cuenta las variables dinámicas de nuestro proceso, ¿no? Por ejemplo, les podría poner el torque que tiene el motor, ¿no? En este caso directamente estamos tomando la velocidad angular, pero también se podría tomar en cuenta lo que es el torque del motor en sí, tomar en cuenta la fricción que existe, digamos, entre la rueda y el suelo, ¿no? Que va a tener un coeficiente de fricción, entonces existe ahí una causa dinámica que hay que estudiarla también, ¿no? Existe también la fricción en el entorno, ¿no? La fricción que va a tener el robot al desplazarse, que eso también se lo puedo modelar. Entonces, es otro análisis bastante aparte y extenso, pero básicamente con este modelamiento cinemático ya podríamos tener como que una idea más concreta de lo que es el modelamiento de robots, ¿no? Así que, bueno, pueden eh, ver algunos libros también, que básicamente algunos implementan el modelo dinámico. Es un poquito más complejo, ¿no? Pero se acomoda bastante bien a lo que es nuestro sistema cinemático, ¿no? Si consideran el sistema cinemático y el sistema dinámico a la vez o logran optimizar ambos errores, van a poder tener un control mucho más preciso de lo que es un robot, ¿no? En este caso, simplemente tomamos lo que es la cinemática, así que, bueno, es propenso a errores bastante grandes, ¿no? En lo que es la implementación. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez? Algo que no les haya quedado claro, podemos ir respondiéndolo. Bueno, y si es que ya no tienen más preguntas o alguna, alguna duda, entonces Beto creo que les va a mostrar lo que es ahora la introducción a lo que es el modelamiento de robots en 3D, ¿no? Básicamente utilizando los toolbox de MATLAB, poder utilizar algunos robots ya implementados, ¿no? En este caso, trabajábamos desde cero, ¿no? Implementando un robot cualquiera y podíamos llegar a simular bastante bien lo que era cualquier tipo de robot, ¿no? Pero también existen robots ya implementados en el mismo MATLAB, donde podemos utilizarlos también, ¿no? Ok, ok. Bueno, eh, hasta aquí conmigo, ¿no? Si es que tuvieran alguna pregunta, duda, la dejan en el chat y podemos verla después. Y si no, entonces, bueno, nos vamos con Beto para entrar a esta parte, ¿no? De lo que es el modelamiento en 3D. Y bueno, adicionalmente, creo que ya les han pasado el formulario de asistencia, entonces no se olviden de llenarlo. Y bueno, vamos con Beto.